Imagina el instante exacto en que unas pocas palabras bastan para que 54 capitales contengan el aliento. No fue una declaración cualquiera, ni un discurso ceremonial. Era una advertencia velada, lanzada justo después de un golpe de Estado en Burkina Faso. Esta vez, tanto el mundo político africano como las grandes potencias extranjeras quedaron sin respuestas. La sorpresa y la inquietud se apoderaron de los noticieros, las cancillerías y hasta de las conversaciones privadas entre las élites. El nuevo líder no jugó según el guión habitual. No pidió paciencia, ni ofreció tranquilidad, y mucho menos pretendió calmar a los donantes internacionales. Su mensaje fue un desafío frontal. Rechazó las fórmulas de apaciguamiento y se negó a maquillar la ruptura con promesas huecas. Lo verdaderamente disruptivo no fue el golpe, sino esa negativa a someterse a las expectativas de siempre. Por primera vez en mucho tiempo, las palabras dejaron de ser mera formalidad y se transformaron en un acto de confrontación. El discurso sacó a la luz una incomodidad que llevaba años creciendo: la distancia abismal entre la soberanía proclamada y la dependencia vivida. De pronto, medio continente se vio obligado a escuchar, no por admiración, sino porque sintieron el temblor en sus propias bases de poder reflejado en ese mensaje desafiante. Para entender la magnitud de ese momento, vale la pena recordar otros instantes similares en la historia africana. Por ejemplo, cuando Kwame Nkrumah proclamó la independencia de Ghana en el año 1957, sus palabras resonaron más allá de las fronteras nacionales. Sin embargo, pronto la euforia dio paso a la realidad. La influencia extranjera, la dependencia económica y los desafíos internos convirtieron la independencia proclamada en un ideal difícil de alcanzar. El caso de Burkina Faso, décadas después, revela que aquellas tensiones siguen vivas y que el lenguaje sigue siendo un campo de batalla. Pero este gesto implica riesgos enormes. Si el discurso fracasa, Burkina Faso podría perder el ya escaso apoyo internacional, poner en peligro su frágil estabilidad y, aún peor, encender una cadena de crisis políticas más allá de sus fronteras. El peligro es real. La esperanza puede volverse desilusión, y la ruptura, aislamiento o incluso más caos. Ahora, todos observan la reacción internacional y el pulso de la calle en Ouagadougou. ¿Será este el inicio de una nueva era, o solo la antesala de una tormenta aún mayor? África ha escuchado promesas y excusas durante más de 6 décadas, pero esta vez algo cambió. ¿Por qué ahora las palabras resuenan diferente? Los golpes de Estado han sido parte del paisaje político africano durante más de 60 años. Son tan comunes que, para muchos, ya no sorprenden ni indignan. Sin embargo, el discurso que siguió al golpe en Burkina Faso rompió con la rutina y sacudió el tablero de poder en todo el continente. Durante años, tras cada golpe, la narrativa era predecible. Llamados a la calma, promesas de reformas vagas y mensajes tranquilizadores destinados a contentar a los socios internacionales. Pero Ibrahim Traoré rompió ese guión. Su mensaje fue directo, desafiante y sin rodeos. No hubo espacio para la diplomacia ni para las medias tintas. Cuestionó abiertamente el statu quo, y sus palabras encendieron una chispa imposible de ignorar. Esta diferencia no es superficial. La distancia entre la soberanía proclamada en los discursos y el control real sobre el territorio y las decisiones nunca había sido tan evidente. En África, la independencia se celebra en los papeles, pero la vida diaria muestra una dependencia persistente de socios externos, sobre todo en seguridad y economía. La contradicción se volvió imposible de disfrazar. Para ilustrar mejor esta contradicción, tomemos el ejemplo de Malí en el año 2012, cuando un golpe de Estado derrocó al gobierno en medio de una creciente amenaza yihadista. A pesar de las declaraciones de independencia y soberanía, el país dependió de la ayuda militar extranjera, en particular de Francia y de la misión de la ONU, para restaurar un mínimo de control estatal. La experiencia de Malí demuestra que la brecha entre discurso y realidad es una constante dolorosa en la región. Este ciclo de dependencia ha debilitado a los estados y erosionado la confianza ciudadana.
En Burkina Faso, la legitimidad política llevaba años en caída libre. Incluso antes del golpe, el Estado ya estaba en retirada. En las zonas rurales, grupos armados llenaban el vacío dejado por autoridades ausentes. En las ciudades, la gente se resignaba a escuchar anuncios de emergencia y promesas que nadie cumplía. Con cada fracaso gubernamental, la brecha entre los que mandan y los que sufren las consecuencias se hacía más profunda. Cuando finalmente llegó el golpe, la legitimidad ya se había evaporado. No hubo protestas masivas ni defensa del régimen depuesto, solo un silencio denso de resignación y hartazgo. Ignorar estos patrones ya no es una opción. Si África sigue repitiendo las mismas fórmulas, la dependencia se perpetúa y la confianza en las instituciones se desmorona. Los sistemas ineficaces se enquistan, y cada nueva promesa se recibe con mayor escepticismo y desdén. Para ver las consecuencias de la inacción, basta mirar la historia reciente de Libia tras la caída de Muammar Gaddafi. Después de la intervención internacional y el colapso del antiguo régimen, el país quedó sumido en el caos, sin instituciones sólidas ni una legitimidad clara. El vacío de poder fue ocupado por milicias y grupos rivales, y la población quedó atrapada entre promesas incumplidas y violencia cotidiana. Este ejemplo es una advertencia para Burkina Faso y otros países que atraviesan crisis similares. Pero, ¿qué fue exactamente lo que dijo Traoré? ¿Por qué su mensaje resultó tan incendiario? Para responder, hay que escuchar sus palabras y entender el contexto que las hizo posibles. Solo así se puede medir el verdadero alcance de este nuevo discurso. Cuando el lenguaje deja de mendigar permiso y comienza a exigir espacio propio, el poder ya no puede permanecer indiferente. La palabra se convierte en acto y obliga a responder. El discurso de Ibrahim Traoré tras el golpe de Estado fue más que una simple declaración. Fue una ruptura calculada. No recurrió a promesas gastadas ni a fórmulas diplomáticas conocidas. Rechazó sin rodeos la dependencia de potencias externas y desmanteló el libreto impuesto durante décadas a los líderes africanos. En vez de pedir paciencia o buscar legitimidad ante foros internacionales, Traoré centró su mensaje en reconstruir la autoridad desde adentro. Asumió que la legitimidad no podía seguir siendo otorgada desde el exterior, sino que debía ser reclamada y regenerada por el propio pueblo. Cada palabra fue elegida para dejar claro que la sumisión tradicional era cosa del pasado, obligando a todos, tanto dentro como fuera del país, a posicionarse de forma nítida. Este rechazo frontal a los rituales diplomáticos no fue un desliz, sino una táctica consciente. Frente a una sociedad harta de transiciones estériles y promesas traicionadas, la nueva narrativa apelaba a la dignidad y a la urgencia. El golpe no se presentó como simple reacción militar, sino como una fractura moral y política, un intento de forjar una legitimidad diferente a la dictada desde oficinas extranjeras. Para comprender la importancia de este giro retórico, pensemos en lo que ocurrió en Zimbabue tras la caída de Robert Mugabe. Aunque el nuevo liderazgo prometió un cambio radical, pronto se vio atrapado en compromisos internacionales y en la necesidad de mantener la ayuda externa. El discurso inicial de soberanía se vio diluido por la realidad de la globalización y la presión de organismos multilaterales. La experiencia de Burkina Faso plantea la pregunta: ¿puede un país realmente romper ese ciclo? El riesgo era tan evidente como ineludible. Despertar expectativas sin la capacidad de cumplir podía convertir la esperanza en desilusión y el fervor en rabia. Además, desafiar a los actores internacionales amenazaba con aislar aún más al país, cerrar puertas diplomáticas y aumentar la vulnerabilidad ante sanciones o crisis económicas. Pero la apuesta era inequívoca. Mejor enfrentar el aislamiento con dignidad que seguir atados a una legitimidad vacía. La fuerza del discurso residió en su capacidad de sacudir a las élites nacionales y a los observadores externos. No fue un espectáculo para cosechar aplausos rápidos, sino un intento deliberado de redefinir quién podía hablar en nombre del país y bajo qué condiciones. Así, la palabra se erigió en arma política,
tan contundente como cualquier decreto o uniforme. Sin embargo, cada palabra pronunciada tiene consecuencias que superan el salón donde resuenan. ¿Cómo respondió el continente y el mundo ante este desafío abierto? Las reacciones no se hicieron esperar. En las capitales africanas y los centros de poder global, el eco de ese discurso puso a prueba viejos equilibrios y nuevas alianzas. Lo que nació como un mensaje dirigido a Burkina Faso se convirtió en una onda expansiva que estremeció a todo el continente africano. Las palabras de Ibrahim Traoré atravesaron desiertos y selvas, rebotando en plazas, mercados y salones oficiales. El eco alcanzó tanto a quienes caminan descalzos por aldeas remotas como a quienes deciden destinos desde oficinas revestidas de mármol. En las calles, muchos sintieron un llamado largamente esperado: la posibilidad de recuperar la soberanía y la dignidad política. Pero para las élites y los diplomáticos, el discurso fue una alarma, una sacudida al equilibrio frágil que durante décadas había dependido de acuerdos tácitos y poderes externos. Mientras jóvenes y comunidades rurales encendían la esperanza, en los pasillos del poder cundía el temor a un efecto dominó. La posibilidad de que otros siguieran el ejemplo inquietaba a quienes se beneficiaban de la estabilidad impuesta. Cada palabra era una chispa capaz de prender fuegos en naciones donde el descontento espera bajo la superficie. Los organismos internacionales, guardianes de un orden basado en dependencia y cooperación controlada, percibieron el riesgo de un precedente peligroso. Si el gesto audaz se multiplicaba, la arquitectura política de África Occidental podría tambalearse desde sus cimientos, abriendo grietas en la previsibilidad global. La incertidumbre se propagó como un rumor imposible de contener. Las reglas no escritas sobre quién manda, quién obedece y hasta dónde llegan los límites del poder quedaron en entredicho. Los actores, tanto internos como externos, se vieron obligados a revisar estrategias y alianzas, buscando adaptarse a una realidad que cambiaba con cada día. Para entender el miedo a un efecto dominó, pensemos en la llamada Primavera Árabe de 2011. Lo que empezó como protestas en Túnez se extendió rápidamente a Egipto, Libia, Siria y otros países. Las palabras y acciones de un pueblo pueden cruzar fronteras y encender movimientos inesperados, alterando el equilibrio de poder en toda una región. En África Occidental, el discurso de Traoré tiene el potencial de ser esa chispa. La apuesta era la mayor en décadas. Si la narrativa se expandía, podía detonar transformaciones políticas en países donde la frustración es un río subterráneo. Si se reprimía, la distancia entre gobernantes y gobernados corría el riesgo de volverse abismal, amenazando la gobernabilidad misma. Sin embargo, solo con palabras no se derriban muros. El verdadero desafío está en consolidar la legitimidad frente a presiones opuestas y convertir la promesa en cambios tangibles. ¿Qué lecciones queda para quienes sueñan con una África distinta? Mientras el continente contenía el aliento, la atención giró hacia quienes debían convertir el discurso en acción. El siguiente movimiento podía redefinir el rumbo de toda una generación. Un discurso audaz puede conquistar titulares y encender pasiones, pero ¿logra sostener gobiernos y cumplir promesas? Esa es la verdadera medida de quienes buscan transformar la historia con palabras. La legitimidad no se edifica solo en frases poderosas, sino en disciplina y la capacidad de convertir el verbo en hechos. Cuando las palabras se vuelven refugio para la inacción, el riesgo es devastador. El símbolo reemplaza a la institución, y el entusiasmo se transforma en desencanto palpable. En numerosos países africanos, la narrativa política ha sido escudo detrás del cual se han camuflado carencias estructurales profundas. Pero, cuando la retórica desafía al poder establecido y promete rupturas radicales, el margen para demostrar coherencia entre discurso y acción se acorta de manera dramática. No basta con proclamar «recuperamos nuestra soberanía». La población exige ver escuelas abiertas, caminos transitables, justicia real y una economía que funcione. Sin resultados tangibles, la legitimidad de cualquier nuevo gobierno se disuelve tan rápido como surgió. Para ejemplificar esto,
Pensemos en el caso de Tanzania bajo Julius Nyerere, quien inspiró a millones con su visión de ujamaa y autarquía socialista. Sus discursos eran celebrados en toda África y más allá, pero la falta de resultados económicos y la imposibilidad de mantener la autosuficiencia llevaron a una crisis que erosionó su legitimidad. La historia de Tanzania demuestra que incluso los ideales más nobles requieren de acciones concretas para sobrevivir. La historia africana está repleta de líderes que supieron encender la esperanza con palabras y discursos encendidos, pero fracasaron al transformar esa energía colectiva en cambios efectivos. Desde presidentes de los años de la independencia hasta figuras revolucionarias más recientes, el continente ha presenciado cómo la brecha entre la promesa y la acción puede devorar la confianza popular. En estos casos, las palabras actuaron como antídotos momentáneos contra el caos, pero no como herramientas de transformación duradera. Gobernar desde el símbolo, sin fortalecer capacidades institucionales reales, es una apuesta peligrosa. El símbolo emociona y une, pero si no se traduce en logros medibles, se convierte en espejismo. Esto no implica sacrificar la dignidad ni el orgullo nacional en nombre del pragmatismo ciego. Más bien, el desafío está en lograr un equilibrio que evite tanto la sumisión a intereses externos como el aislamiento absoluto que condena al país al estancamiento. Para avanzar hacia ese equilibrio, es vital que el gobierno de Burkina Faso tome medidas concretas. Fortalecer las instituciones judiciales, garantizar la educación para todas las niñas y niños, invertir en infraestructuras rurales y urbanas, y crear mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Estos pasos no solo afianzan la legitimidad, sino que demuestran a la población y a la comunidad internacional que el cambio es posible y real. La pregunta es ineludible. ¿Quién define qué lenguaje es aceptable para cimentar el poder? ¿Hasta dónde puede la retórica sustituir la rendición de cuentas? La responsabilidad de exigir coherencia y resultados no recae solo sobre los líderes, sino sobre toda la sociedad, que debe decidir si acepta palabras como sustituto del progreso, o si exige que cada promesa se traduzca en mejoras visibles y concretas. El costo del fracaso es enorme. Si la narrativa se agota sin entregar cambios reales, no solo se erosiona la confianza en los gobernantes actuales, sino que se instala la convicción de que el cambio es solo una ilusión retórica. Así se perpetúa el desencanto y se cierran futuras oportunidades de transformación genuina. En Burkina Faso, este dilema dejó de ser abstracto. Cada promesa pronunciada tras el golpe se midió contra la realidad cotidiana de la población. La tensión entre palabra y hecho se volvió el verdadero campo de batalla. Las palabras pueden abrir caminos, pero solo la acción compartida define el destino de un pueblo. Hoy, en Burkina Faso, la narrativa de dignidad y soberanía llega a una encrucijada decisiva. ¿Será este discurso la chispa de una transformación genuina, o simplemente el eco de promesas antiguas que el viento arrastró? La posibilidad de cambiar no es un sueño lejano. Está aquí, tangible, en la tensión viva entre el anhelo de libertad y el temor a la soledad internacional. Elegir si la soberanía puede ser más que un lema es una carga común, con consecuencias que cruzan todas las fronteras. El riesgo nunca fue tan evidente. Si la visión de Traoré y sus seguidores no se convierte en hechos, el precio irá más allá de la política. Será visible en cada día. Crisis económica, nuevas ataduras y una desilusión aún más honda que todas las anteriores. África, y quienes miran desde afuera, deben preguntarse: ¿nace aquí un modelo capaz de unir dignidad y pragmatismo, o solo vemos repetirse el ciclo del desencanto? Para buscar una respuesta, es útil observar cómo otros países han sorteado encrucijadas similares. Ruanda, tras el genocidio de 1994, apostó por una reconstrucción institucional basada en la disciplina y la búsqueda de unidad nacional, aunque no exenta de críticas y controversias. Sudáfrica, después del apartheid, eligió la vía de la reconciliación y la construcción de instituciones inclusivas. Cada contexto es diferente, pero todos demuestran que el camino del cambio requiere más que discursos. Exige sacrificio, compromiso
y sobre todo, resultados medibles. El futuro no se forjará solo con discursos encendidos, sino con decisiones conjuntas, compromisos incómodos y la capacidad de sostener la esperanza cuando las cámaras se apaguen. El desafío está planteado. No basta escuchar palabras valientes. Ahora, cada individuo, dentro y fuera de Burkina Faso, debe decidir si será protagonista del cambio o espectador de otra historia repetida. La soberanía verdadera no se hereda, se conquista. Y el momento de trazar ese camino es este preciso instante. Para quienes aspiran a una África distinta, la historia de Burkina Faso ofrece lecciones y advertencias. No hay atajos ni soluciones mágicas, pero sí una oportunidad irrepetible de redefinir el significado de la independencia y la dignidad en pleno siglo XXI. El desenlace dependerá de la capacidad colectiva de transformar las palabras en hechos, de mantener la vigilancia ciudadana y de exigir, día tras día, que la esperanza no se convierta en una simple nota a pie de página en los libros de historia. Así se cierra el círculo de preguntas abiertas. Con cada paso, África decide si avanza hacia el mito o hacia la materialización de sus sueños. El eco de este discurso aún resuena, esperando ser respondido, no solo con más palabras, sino con el peso de la acción y la verdad de